De eso vamos a hablar. ¿Tomo mate, muchachos? Yo sí. Paella, yo lo puse a grabar. Sí, ese estaba ya grabando. Bueno, mira, así que estamos los tres ahí. Sí, está bien. Muy bien, bien. Daniel y Adrián. Ahora decís, No digas nada, Sí, no digas nada, porque vas a llevar a la nosotros confusión. nos decimos Adriniel, Claro, porque somos como un monstruo de 2 cabezas. claro, qué grande. Bueno, amigas y amigos, bienvenidos a un Desde el lugar de los hechos más. Y bueno, estamos en un lugar muy particular. Hoy nos reciben Daniel y Adriana. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de cine nacional y vamos a hablar de una propuesta increíble que creo que la gente claraboyana sobre todo lo va a disfrutar y mucho. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa. A vos, A vos. a vos. Y bueno, quiero arrancar con cosas más generales, más genéricas, y ir terminando en lo que nos interesa. ¿Por qué dedicarse al cine en Uruguay? Porque estamos locos. Se las tiro así nomás. Por amor, porque la verdad que es eso, es por pasión, Claro. es porque te gusta eso y evidentemente no es fácil, pero es eso, ¿no? Onetti, escritor, nada que ver con, pero decía que escribir es mi pasión y mi desgracia. Se puede decir eso. Claro. Sí, define, yo creo que define, claro, muchos de los que nos dedicamos al arte en este país y logramos medianamente cinturearla, ¿no? Podemos justamente decir eso, sí, nuestra pasión, nuestra desgracia. ¿Desde cuándo nace la inquietud así cinéfila en ambos? Bueno, en mí en realidad nace a los tipo 16 años es que me defino. Ya me gustaba porque en mi casa veían mis viejos mucho cine, Claro. había revistas de arte, de cine y me encantaba eso. Pero con 16 años mis viejos eran socios de Cinemateca y yo siempre a cualquier cosa, yo decía, ¿qué querés hacer? No sé, ¿qué querés? No sé. Y un día veo el boletín de Cinemateca que decía curso de cine para niños y adolescentes. Y le digo a mi vieja, quiero hacer esto. Y tal. Y desde ahí hasta ahora. Fue como que, Qué bueno. nada, era lo que me gustaba, contar en imágenes. Siempre me encantó la fotografía, pero en realidad me encanta contar en imágenes, me encanta guionar, me encanta todo lo que es. Claro, y de lo que había en la época, de lo que veías, ¿qué era lo que te llamaba la atención? Como para decir, qué bueno esto, cómo está contado. Contar cómo historias. está- Berman, digo, para mí, yo les digo en las clases, Ah. a los guris, bueno, fui profe de Arián, y yo siempre les digo, para mí, Berman, cuando vi a Berman o Buñuel, me dio vuelta la cabeza y nada, yo quería hacer eso, Claro. hacer pensar a la gente. Bien, eso, vamos a entrar medio por ahí. ¿En vos cuándo nace? Yo demoré un poquito más que ella. Ujú. A los 20 años, te diría 20, 21 años, por ahí. Porque, para empezar, digamos, siempre me acuerdo de cuando estaba terminando preparatorio, el liceo, ¿no? Que en aquel momento se llamaba todavía preparatorio o liceo, tenía los dos nombres. No deschaves tanto. No tengo problema de revelar mi edad. Cuando eso, yo tenía una duda tremenda de qué seguir, porque me gustaba mucho la literatura y la filosofía, Claro. y me gustaba mucho la matemática, y eran decisiones que iban completamente opuestas, o te ibas para un lado o te ibas para el otro, y estuve con esa gran indecisión, y de hecho fui como eligiendo caminos intermedios que yo que soy futbolero es un poco como que lo peor que puede ser el arquero es si duda si sale o no sale, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, yo anduve justamente en eso, en esa gran duda y caminos intermedios que no eran ni la una ni la otra. Y una vez que terminé sexto, finalmente me decidí por entrar a la licenciatura en matemática. Y que me gustaba mucho. Pero era como que me estaba faltando demasiada otra cosa. Y en ese momento yo me hago socio de Cinemateca. Trabajaba dando clases de matemáticas justamente particulares y ahí al estar ganando una plata mía me hago socio de Cinemateca. Y cuando me hago socio de Cinemateca hay una película que cambia mi vida.
Más allá de que a mí ya me gustaba mucho el cine. Bueno, Pero hay una Biblia específica que tanto es así que yo la tengo como mi Sí, icono sí, de WhatsApp. ahí. O sea, esta es la imagen mía, ¿no? mira. Que es El Séptimo Sello, una película de Bergman, y que la vi y cuando la vi dije, yo quiero hacer esto. Y fue así, ahí empecé, y bueno, Sí, en ese momento no había donde estudiar, un poco lo que dice Adriana, y lo primero que hice fueron cursos justamente en Cinemateca, porque no había escuelas de cine. O sea, voy a decirlo Sí. porque si no tiene sentido, Sí, estamos sí. hablando del año 84, Claro. ¿tá? Y que fue el año que hice mi primer curso, y bueno, y así empecé. ¿Qué te digo? Aparte, me hiciste pensar pila porque entre el arte y la matemática, ¿no? Hay un dominio hemisférico ahí que en general domina demasiado mucho en el arte y mucho en la matemática, ¿no? Pero que los dos compartan, es como medio, ¿no? Un bocho medio... Bueno, el tiempo me ha ido alejando de la matemática porque cuesta tanto trabajo hacer esto. Claro. Y la verdad que me pesa, porque me encantaría no haber perdido tanto, digamos. Claro, Pero sí, pero viste que cuando empieza a mandar... sí, hay sí. hay una frase que nosotros usamos mucho en las clases, porque nosotros damos clases de audiovisual, que se aplica mucho sobre todo a lo que es el montaje en el cine, Claro. que es elegir es renunciar. Sí, un poco los músicos tenemos eso, ¿no? Igual. Del hecho de que las obras no se terminan, se abandonan, ¿no? Los discos y eso se abandonan, no se terminan. ¿Por qué? Como siempre es perfectible, claro. siempre hay algo. Claro, sí. Entonces, bueno, de algún modo la matemática fue de las cosas que fui renunciando. Claro. ¿Entienden ustedes que en el cine es de las pocas disciplinas en las que son artísticas, son plurales y demás, pero también son bastante dictatoriales o verticales? Es que la organización, decís. Claro, sí, sí, claro, sí, sí. claro. Sí. Es la única manera. Ahí va. Es la única manera de hacerlo. Ustedes sabían No antes... sé si dictatorial, pero, Claro, pero- sí que hay una verticalidad. Exacto. Claro, A es eso me refiero. inevitable, Sí, claro. sí. Hay tres grandes etapas en la realización de una película que se llaman preproducción, producción y postproducción. Claro. La producción es lo que comúnmente le llamamos rodaje, el momento de la filmación. En la preproducción no tiene por qué ser dictatorial ni vertical. Claro. Hay ya una estructura de áreas, hay jefaturas de áreas y ahí hay una verticalidad. Pero en la preproducción, depende de cómo quiera trabajar ese equipo, se puede trabajar de una manera sumamente horizontal, muy horizontal, y donde realmente todos propongan. Ahora, cuando llega el momento del rodaje, el problema es que ahí los tiempos, aunque vos hagas una película absolutamente no profesional, ¿tá? Ni hablar si es profesional, pero si es no profesional, el rodaje siempre tiene costos económicos. Claro. Digo, porque ponle que nos ponemos de acuerdo nosotros y vamos a ir a filmar. Bárbaro. Bueno, vos de hecho lo sabés, porque nos está filmando en este momento. Siempre implica algo. Y si vamos a estar filmando, esto es un rato, pero si vamos a estar filmando todo un día, por ejemplo, en algún momento vamos a tener hambre. Claro. En algún momento vamos a tener ganas de ir al baño. Sed vamos a tener. O sea, te estoy hablando de las cosas elementales. Totalmente. Pues esas de algún lado tienen que salir. Entonces eso tiene un costo. Y si hay un equipo de gente trabajando en ese momento, quiere decir que la necesidad de uno se multiplica por la cantidad de personas que haya. Totalmente. Entonces, en el rodaje tenés que ser efectivo. Y para ser efectivo no puede funcionar en asamblea. Claro. Tiene que funcionar de acuerdo a una verticalidad. Entonces, ahora, podés haber trabajado, como te digo, en forma hiperhorizontal durante la preproducción, que el equipo esté imbuido y que todo el mundo esté claro de lo que tiene que hacer. Y después trabajás en forma vertical, sí, pero en realidad armónicamente, porque todo el mundo está haciendo lo que ya sabía que iba a tener que hacer. Claro. ¿No? Sí, está bueno. La preingeniería, como en todo, el arquitecto empieza a diseñar y bueno, ahí puede volarse con que bueno, le haga una ley, y después ya se empieza, ¿no?, a ajustar en la medida en que técnicamente te empiezan a apretar cosas, digamos que las locaciones, los actores mismos, ¿no? Y después todos los rubros que en realidad integran, ¿no?, esa pieza final que va a terminar siendo la obra. ¿No se hereda un poco
pues digo, capaz que se puede también hacer más flexible. ¿No se hereda del hecho de que antes se filmaba en una torta donde estabas técnicamente, ¿no? Como acotado a que tenías que ser muy preciso, porque, porque obviamente que los costos eran grandes y todo más. ¿Se hereda de ahí o la disciplina en sí se tiene que mantener por un orden? No, yo creo que es la es forma una de razón madurar. económica. Claro. Ah, Por el costo de la película, pero sobre todo, mucho más que eso, el costo de movilizar gente. Claro, porque digo, es cierto lo que decís vos. A ver, cuando yo empecé a filmar, tengo mi camarita ahí guardada, filmaba en 8 milímetros, Claro. teníamos un rollito que era de 3 minutos, no me acuerdo si era 3 minutos 20 3 o algo, minutos 20, 3 minutos 20, y en esos 3 minutos 20 tenías que contar todo lo que querías, porque no tenías más de un rollo. Claro. Digo, salía carísimo el rollo, salía carísimo revelar, revelar, pero la claro. mayoría de las veces, o sea, había que mandarlo a Buenos Aires a revelar. Entonces, eso te obligaba a ser muy preciso, a pensar mucho antes qué era lo que ibas a filmar, no podías improvisar. Pero en realidad cualquier rodaje y todo lo que implica la puesta en escena es tanto, digo, implica tanto movimiento detrás de cámara como delante de cámara, que eso también es plata. Entonces no tenés otra, digo, salvo que seas Kubrick, que tenía toda la plata del mundo, que era apoyado, ¿no? Sí, Digo, sí. por nada, conseguía muchos fondos y entonces hacía lo que quería y podía estar escribiendo de repente el guión de mañana de lo que se iba a filmar de tarde. Claro. Pero bueno, son excepciones realmente, pero después la mayoría de la gente, y bueno, y más hablando acá en Uruguay, es necesario que, también por todo, ¿no? Digo, porque también vos tenés un equipo humano que es toda una atención. Laburar juntos, bueno, imagínate si trabajás en espacios cerrados, tiene que llevarse todo el mundo bien, es decir, que tiene que ser en tiempos agotados. No puedes estar 3 meses filmando. Claro. Entonces, realmente que es fundamental la organización y la organización y un esquema vertical donde no estés discutiendo cada cosa que se hace. Porque, nada, se vuelve terrible, terminan se pierde todos tiempo y peleados, ahí o va, yo qué sé. claro. Sí, sí, sí. Por donde la veas empieza a ver agujeros y las Y está cosas buenísimo, no sé, por ejemplo, en las clases, yo insisto siempre en que a veces de repente los gurises me reclamaban que les decía, hagan en tanta cantidad de planos. Claro. ¿No? Entonces, no, tienen que armar esto no se vayan más de tanto. Pero a mí me parecía que lo que estaba bueno es para que puedan ver y medir lo que es la calidad y el pensar los planos, pero tener un tiempo acotado en el que de verdad tengas que cumplir y sentir ese goce, que para mí es un goce de la labor cumplida. De que dijimos, bueno, nos organizamos, dijimos que íbamos a hacerlo en tanto tiempo y lo cumplimos y estamos bien. Onda, eso para mí está bueno también. Claro. ¿Qué es lo que define qué contar? O que te pica el bichito de decir, bueno, sí, voy a hacer una realización. Sin duda que es una respuesta personal que si hubiéramos 10 personas, cada uno va a contestar cosas Absolutamente. distintas. Eso ni hablar. Hay un primer nivel que a mí se me ocurre que es, bueno, cuando uno considera que ya está listo para hacer lo que sea. Yo me considero un eterno aprendiz. Claro. Y me parece que yo creo además que esa es la única forma en la que uno puede moverse en el ámbito que sea. O sea, creer que uno llega a un momento donde decís, me sé todo, nunca vas a saber todo. Nunca vas a saber todo. O sea que en ese sentido te diría que nunca, porque siempre hay algo para aprender. ¿En qué momento yo, por ejemplo, no sé, me sentí seguro de decir yo esto lo puedo hacer? La verdad que fue en la práctica mismo, o sea, no fue a partir de decir,
tengo una cantidad de conocimientos teóricos con los cuales yo puedo decir estoy listo. Me largo todo. Sino que fue con la propia práctica, ¿no? En mi caso yo lo sentí muy rápido, pero eso es completamente relativo. O sea, muy rápido en el sentido de decir, puedo lidiar con esto. Lidiar con esto. O sea, me voy a equivocar, o sea, pero siento que las cosas básicas las tengo claras, ¿no? Hay enseñanzas que te ayudan mucho. El primer curso que yo hice para cine, que fue en Cinemateca, lo daba Luis Elbert, que es todavía afortunadamente está vivo, es y sigue dando clases. y sigue dando clases todavía, es un viejísimo docente y crítico de cine. Y me quedaron muchas cosas de ese curso, muchas. Y una de las que me quedó fueron anécdotas que contó acerca de la película Citizen Kane, Ciudadano Kane, de Orson Welles, que es la ópera prima de Orson Welles, y que la hace con 24 años de edad nada más, ¿no? Y Orson Welles llega a esa película por el éxito que había tenido con un programa de radio, no quiero divagarme, pero no tenía la menor idea de hacer cine. Pero su programa de radio había causado tal impacto, había sido un éxito tan grande en Estados Unidos, que una productora se interesó y dijo, este tipo, vamos a llamarle de tipo porque va a saber pegarle a algo y vamos a hacer mucha plata con él. Porque esa era la cuestión. Y entonces lo llamó. Le fue mal a la productora porque no hicieron plata con él, porque el tipo tenía mucha personalidad, y entonces cuando vio que tenía un cheque en blanco, porque fue lo que le dieron, gastá lo que quieras, tenés todo, el tipo hizo una película que durante décadas se consideró la más importante de la historia del cine, pero no era para satisfacer al público. Entonces las cosas ni el poder. Sí, porque le daba de punta al gran magnate de la prensa de entonces, ¿no? O sea, no iba a ser de recibo. No iba a ser de recibo. Pero bueno, hizo esa película. Y la anécdota en sí que a mí me quedó fue la de que dos anécdotas relativas a esa realización. Primera vez que entra al set, junto con el director de fotografía, le habían dado el mejor fotógrafo del mundo, se consideraba en ese momento, era el mejor de Estados Unidos y del mundo. Y Orson Welles empieza a disponer dónde iban las luces. El fotógrafo lo miraba, ese es mi trabajo, ¿no? Pero él dejó que las pusiera, y las que la terminó de poner, dijo, le explicó que el trabajo era de él. Pero cuenta el fotógrafo que se dio cuenta que el tipo sabía lo que quería, que las luces estaban mal puestas, pero que ahí había una idea de qué era lo que quería, ¿no? Estaban mal puestas, pero... Y la otra fue que Orson Welles, como no sabía nada de cine, no tenía la menor idea de uno de los temas complejos que hay en el cine, en el que me voy a entrar, que se llama cruce de eje, que es el hecho de que, por ejemplo, si nosotros acá, vos estás sentado a la derecha, yo estoy sentado a la izquierda, allá al medio, pero si hiciéramos cortes y todo demás, tenemos que mantener esa relación para que el espectador no se pierda. Orson Welles no sabía nada de eso, y el fotógrafo que se llamaba Greg Toland se lo enseñó en un ratito. Y a mí esas dos anécdotas me dejaron pensando a ver, está bien, sin duda que hay que aprender muchísimo, y es verdad, pero, a ver, dos cosas de estas que tan rápidas, y me quedó la enseñanza de sentido común ante todo. Sentido común lo importante ante todo, es sobre la marcha, sentido común ante todo, y es una cosa que eso la aprendí después y que yo siempre la enseño porque me parece que es lo más importante, mucho más importante que saber qué querés, es saber qué no querés. O sea, no querés hacer tal cosa y entonces ninguna propuesta que te lleve para ahí te va a distraer. Vas a considerar posibilidades, pero van a estar en un rango más acotado. Porque si yo estoy por acá, estoy por acá. Si me dicen acá, no, esto yo no lo quiero. Está muy bueno, está muy bueno. Y a la hora de ya ponerse a escribir y entender esta herramienta como algo difusor, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que le pasa? Y decir, bueno, puedo hacer una ficción de mariposas,
volando o puedo aprovechar esta herramienta para decir algo? Lo que pasa es que, no sé, yo tengo tantas cosas tengo tantas ganas y tantas cosas para decir que siempre digo, no sé, tengo que hacer un trato con el diablo para poder vivir 150 años y que me dé el tiempo de decir todo lo que tengo que decir, porque es horrible. Porque, no sé, para mí hay, no es solo hacer pensar, ayudar a pensar, a mí me ayudó. Es decir, parto como de mi experiencia como cinéfila. Nosotros vemos pila de películas. Sí, sí. Es decir, no somos, porque hay gente que de repente estudia cine pero no ve cine, que no ve películas porque lo que le gusta es hacer, pero no le gusta ver. Digo, y hoy en día nos encontramos con más gente que es así, que no le gusta tanto ver cine como hacer. Sí, pasa mucho con el teatro, ¿No? O sea, Ahí es va. raro ver actores ir a Ahí ir va, al teatro. ahí va. A nosotros nos encanta ver. Y somos re cinéfilos, no sé cuántas películas tenemos encima, pero vos decías el otro día 10.000 que tenía, yo no sé, no Sí. tengo ni idea, pero bueno, llevamos, desde el año 93, que estamos juntos, llevamos una lista en un Excel. Mira. Donde anotamos todas las películas que vemos. Mentira. ¿Qué? Y a veces nos olvidamos de anotar todas las películas que vemos y nunca tenemos tiempo para actualizar todo lo que vimos. Claro. Pero es imponente. Entonces, ¿qué pasa? A mí, por lo menos, lo que me pasa con el cine es que muchas veces me siento tan identificada. Es decir, que me hace pensar en mí misma, en un montón de temas, de personajes, de historias, ¿no? Cosas que tienen que ver con cuestiones profundas tuyas de repente y que no las habías pensado. Claro. Temas que te enojan. Yo me vivo enojada con el mundo y siento que el cine es el vehículo para sacarme las ganas de hacer de todo. Sí, 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 ¿no? sí. Es decir, no sé, para mí eso es lo que me dan ganas, lo que me motiva a escribir. Lo que sí pasa, por lo menos a nosotros nos ha pasado, hablo en términos personales, pero nos ha pasado juntos, es que claro, a veces tendrías ganas de hacer cosas, como por ejemplo reconstrucciones de época. Por ejemplo, yo tuve un profesor de literatura que era un genio, Héctor Galmés, que tiene libros escritos, que la mayoría de los uruguayos no lo conocen. Claro. Y cuando yo tenía, no sé, estaba en quinto o sexto de liceo, yo quería adaptar una novela chica de él que me parecía fascinante, porque era reconstruir un Montevideo que ya no existía más. El libro la novela se llama Las calandrias griegas. Y era un policial, pero tenía cosas fascinantes porque había juegos con el tiempo en la ciudad, lugares que ya no estaban, pero que Bien para mí. se jugaba con la memoria, se iba a Balizas, que para mí es un lugar mágico, y que Balizas o Polonio, en realidad Cabo Polonio, pero pasa que como yo ya conocía Balizas, Claro. lo ambientaba en las dunas ahí en Balizas, y para mí era la veía la película, y por ejemplo nunca la pude hacer, pero nunca la pude hacer porque necesitaba reconstrucción de época. Claro. ¿Y cómo hacemos con eso? Entonces, por ejemplo, eso quedó ahí. Y a mí me resultaba fascinante para como tratar de revivir ese mundo, porque yo hablaba con él, con Galmés, siendo mi profesor, y yo le decía como que admiraba, me encantaba toda la historia de que él hablaba de los boliches, de lo que era la bohemia montevideana, que yo viniendo del interior, porque yo vengo del Tala, de Canelones, nunca como que lo que viví ya era la decadencia. Había sido la decadencia del Sorocabana, no era esa cosa impresionante, efervescente de la cultura. Entonces, por ejemplo, a mí ese tipo de cosas son las que muchas veces me motivan. La de reconstruir un mundo que o fue y ahora no es, o que podría ser, otras veces no tengo ganas de denunciar cosas, yo qué sé, hay de todo. ¿Y qué es crisis? Crisis. ¿De qué va la película?
Por ejemplo, Digamos- sí, y en esto de venir diciendo algo a través de... a través de crisis. Voy a arrancar en realidad por otro lugar porque me viene demasiado en bandeja lo que estaba diciendo Adrián, ¿no? Una de las Hacer lo que quiera. Una de las cosas que es crisis, o sea, o cómo llegamos a crisis, digamos, una de las cuestiones es que nosotros ya hace tiempo que venimos trabajando en que cuando nos ponemos a escribir un guión, nos planteamos limitaciones de producción Claro. para que esa película pueda ser realizable, ¿no? Claro. Pero vos sabés que es un desafío maravilloso, ¿no? Porque así como muchas veces se dice, y yo estoy de acuerdo, que, por ejemplo, lo que fue la época de la dictadura, fue una época que hizo que los artistas fueran mucho más creativos, porque tenían que buscar la vuelta para cómo evadir la censura. Totalmente. Y eso no significa que digamos, queremos dictadura. No, claro que no, No, claro que no. Pero sí es cierto que muchas veces las restricciones, en realidad, tienen su parte interesante de que favorecen determinada cosa. O lo mismo que yo siempre te digo también a los gurises, el haber aprendido nosotros con la exigencia de que teníamos un rollito de 3 minutos 20, te obligaba a pensar mucho lo que ibas a hacer. Claro. Y en cambio, si vos tenés una cámara que resulta que lo podés filmar 8 horas porque el costo es el mismo, entonces resulta que se pierde ese rigor. Pero después resulta que te enloqueces en la edición, porque tenés Exacto, demasiadas horas exacto. y no sabés qué hacer con ellas. Exactamente. Entonces, Y el menos es más, ahí pasa a ser un... ¿eso Claro, significa tal que cual. es mejor trabajar con condiciones carísimas como el cine? No, es mejor trabajar en video. Pero es bueno saber que determinadas cuestiones que impliquen orden mental te van a favorecer. O sea, y que esas que había que aplicarlas obligatoriamente antes, ahora no son obligatorias, pero sí son recomendables. Disciplinares, claro. Sí son recomendables. Bueno, en esto es un poco igual. Entonces, primero que nada, lo uno a lo que estaba diciendo Adriana, porque lo primero fue, la película tiene que ser realizable. Exacto. Ahora, ese no fue el origen de Crisis, digamos, eso fue el paso 2. Digamos, el Claro. paso 1 de Crisis es que explota en 2020 la mal llamada pandemia, y nosotros, que estábamos en la ignorancia en la que estuvimos más o menos sumidos todos, Claro, sí. desde esa ignorancia lo que nos llamaba la atención era que la mayoría de la gente aceptara tan sin preguntarse nada una serie de medidas restrictivas que para las cuales no había una justificación Claro. clara. Las versiones eran muy contradictorias, lo que supuestamente decía la ciencia era muy contradictoria y variaba de una semana a la otra, o sea que no habían cuestiones muy sólidas de donde agarrarse, y que sin embargo la gente aceptara ese tipo de restricciones. Y las restricciones esas, lo que nosotros razonábamos es, ¿qué restricciones tan favorables para los grandes poderes del mundo? Casualmente, ¿no? Casualmente, qué favorables son. Entonces, lo primero fue desconfianza. Claro. Esa desconfianza natural de decir, esto me huele mal. Totalmente. Esto me huele mal. No sé qué es, pero me huele mal. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, vivimos lo que nos tocó vivir a todos en esa época, que en el caso nuestro como docentes, nos tocó dar clases virtuales, que fue una cosa horrible. Tremendo. Trabajar muchísimo más porque teníamos que buscar la vuelta de cómo hacer para atrapar a esos gurises en condiciones totalmente absurdas, Sí, inhumanas. Amistades de que se docentes vivían. que nunca habían hecho un streaming Claro, ni nada por el claro. Entonces, digamos, estábamos sufriendo eso y preguntándonos por toda esta situación y bastante alarmados y molestos por el comportamiento de la mayoría de la gente. Estábamos como viviendo esa crisis, Sí, claro. nosotros. Sí. Desde ese lugar, primero que nada hicimos una respuesta inmediata, porque teníamos la necesidad de una respuesta inmediata, y creamos una serie muy, muy particular que se llamó Infección, y que empezó primero como un chiste a partir de una conversación por WhatsApp que yo tuve con un amigo y que en determinado momento le hice un chiste referido a la realidad, Claro. y ese chiste
después decimos, ¿por qué no llevar ese chiste a un video corto? Lo hicimos, y después que lo hicimos dijimos, ¿y si estos personajes los transformamos en una especie de Pinky Cerebro? O sea, que sean personajes que se puedan mantener. Y así empezamos. Y al final terminamos armando 3 temporadas de 13 episodios cada una, o sea, 39 episodios en total, que íbamos largando semanalmente todos los viernes con absoluto rigor. La gente que nos seguía, que no eran muchos, ya algunos decían, bueno, y bien, sí, está ahí, le llegaba el viernes puntualmente, fuera el día que fuera. Me acuerdo que nos tocó un viernes, no me acuerdo si 24 o 25 de diciembre, pero una de las 2 fechas, ¿no? Nos tocó el Navidad y Año Nuevo, y nosotros lo mandamos igual. Lo mandamos igual. O sea, hicimos eso, y la serie está subida a YouTube. Está subida a YouTube, se puede ver, digo, y tal. Bien cortita. Se puede ver bien claro el espíritu, que era humorístico, burlón, muy ácida, y con 0 costo, porque lo hacíamos encerrados en nuestra casa. Sí, con esos personajes. Usábamos macaquitos como personajes. Ah, eso te iba a preguntar. Digo, sí, los actores son actores que ahora se han vuelto famosos. Ahora después me hace una recorrida y me muestra. Entonces, digo, eso, mientras hacíamos eso, que fue una especie de jolgorio para nosotros, o sea, daba trabajo igual, pero era una forma realmente de sacarnos de arriba otras cosas, ¿no? Y que fue una fiesta. Mientras tanto, hubo una idea que empezó a madurar. Y esa idea es la de la película Crisis, que la terminamos haciendo como un mínimo boceto en ese 2020, y en 2021 la terminamos escribiendo realmente. Que además seguíamos todavía en medio de la 2021, seguíamos con las clases virtuales en la primera mitad del año, o sea, seguíamos con la misma situación. Y ya se venían otras cosas además, ¿no? Pero la película no va, en realidad, no va de toda la mala experiencia que fue COVID hoy y todo lo que implicó. Eso fue lo que nos inspiró. Eso fue lo que nos inspiró. Pero en realidad, como decía Daniel, lo que nos interesaba más era qué pasaba con la gente. ¿Qué fue lo que pasó con la gente? ¿Cómo fue la reacción de la gente ante que te pongan esas medidas y que vos aceptes sin callarte? Entonces, la película, aunque no te vamos a spoilear, pero se desarrolla en el hoy, aunque planteamos que es un lugar cualquiera, en un tiempo cualquiera, ¿sí? Y lo que plantea es una distopía demasiado cercana a eso vivido, y tiene que ver justamente con un personaje que decide romper con todo, es decir, que no se banca más ciertas cosas y no se banca un sistema, que nosotros hablamos de un sistema único de salud, lo ponemos así, que quiere, que con la excusa de protegerte te está limitando y te está condicionando cosas que tienen que ver con tu vida, con tus decisiones personales, en todo sentido, es decir, es con la vida, con la muerte, con un montón de decisiones. Nosotros ahí estamos tocando, por ejemplo, el tema de la eutanasia también, es decir, esas soluciones humanitarias de las que ahora cada vez se habla más y que realmente nos resulta preocupante que la gente no diga nada acerca de eso. Es decir, que hay temas como muy pesados y vos lo que ves es un adormecimiento, es como que entrara la información y saliera y no se quiere ver. Tal vez es eso, que digo que es muy duro ver lo que se está proponiendo. Entonces hay dos grandes temas de salud. Hay dos grandes temas de salud que toca la película. Uno lo decía Diana. Y los dos temas es mientras hay un personaje de la película que tendría que estar recibiendo un tratamiento oncológico, ese tratamiento se lo está demorando, evidentemente por razones económicas, ¿no? Pero mientras tanto hay una prisa enorme por vacunarlo por la gripe del momento, ¿no?
ese es uno de los temas que se toca. Y el otro tema es que justamente como ese tratamiento oncológico se demora y las cosas se van complicando cada vez más, entonces surge la solución humanitaria de la eutanasia con mucha premura también. Todo eso se está planteando en una ficción, o sea, no tiene que ver con nada que podamos decir eso está pasando hoy en tal país, pero lo que nosotros sentimos es que está a la vuelta de la esquina de la realidad. Por eso lo que decía Adriana de una distopía acaso muy cercana, ojalá que no, pero acaso muy cercana. Y la película lo que intenta es, yo no voy a decir advertir sobre eso, porque no es eso, sino sí promover la reflexión. Claro. Es decir, Promover que se discuta, no, que se hable del tema. Claro. Sí, ya hay países en los que ahora recientemente ya se ha instaurado el hecho de, bueno, esa, no sé bien cómo es que le llaman, ¿no? Un eufemismo medio raro. Sí. Con respecto a asistencia. Sí, en Canadá, ¿no? Estaba pasando, Sí, ya ha pasado, sí. claro, justamente. Pero lo que queremos es que se discuta el tema, que se hable. Capaz que hay gente que está de acuerdo, bueno, pero hablemoslo. Es decir, no que quede tapado y que se estén imponiendo las cosas sin que decidamos nosotros qué es lo que queremos. Ahora, vamos a los intríngulis más técnicos, eso. A la hora, una vez tenido o terminado el guión, ¿cómo encararon la producción? Y cuéntenos acerca de cómo toda esa cuestión. por un lado, a partir de esa idea de que decíamos que queremos hablar algo que tiene que ver con esto, y también no queríamos, a ver, el cine tiene uno de los problemas que tiene el cine es justamente que los procesos son largos, por lo costosos y todo lo demás. Y si vos haces una cosa muy coyuntural, corres el riesgo de que cuando vas a exhibir la coyuntura ya pasó. Es un riesgo muy grande. Sí, no puede Entonces, ser nosotros no queríamos hacer una película sobre el COVID-19 o sobre las vacunas, o sea, específico, sino una película que justamente universalizara más la cosa, que a partir de eso nos permitiera una reflexión más amplia y que en definitiva fuera adaptable, no adaptable, perdón, que la gente la pueda asociar a cualquier cosa, porque claro, ¿no? Sí. Queríamos una cosa así. Entonces, primero era eso, y después de eso fue, bueno, ahora condiciones de producción. Entonces nos impusimos condiciones de producción que son pocos personajes, pocas locaciones, eso para empezar. Y bueno, y a partir de eso fuimos armando la historia en sí, el guión. Una vez el guión hecho, ya te digo, lo terminamos en 2021. 2022 para nosotros fue un año importantísimo porque era el año en el que se recuperaba las libertades, en el sentido de que ya no había restricciones de ese tipo. Nosotros habíamos sufrido mucho económicamente esos 2 años, como Tremendo, mucha gente, sí. porque nosotros, además de dar clases, tenemos una pequeña productora que sobre todo trabaja para el teatro. Imagínate, las salas estaban cerradas, ¿no? Entonces, en 2022 pasó que justamente el teatro estaban desesperados y salieron a hacer, y para nosotros también era trabajo. Entonces fue un año que dedicamos casi, que te diría, a trabajar y a trabajar todo lo que podíamos para tratar de recuperar algo de lo que habíamos perdido. Totalmente. Entonces el 2022 fue, y funcionó bárbaro, porque siempre se dice que a los guiones hay que dejarlos repasar, ¿no? Exacto. Y funcionó bárbaro para que pasara el tiempo. A fines de 2022 retomamos el guión y pensamos, vaya a saber cuántas modificaciones no tenemos que hacer. Y tuvimos la notable sorpresa que cuando lo leímos los dos, dijimos, ya está pronto. Seguro. No, así como lo terminamos, así está pronto. Macerov fermentó y estaba para tomar. Y ahí nos pusimos ya a trabajar en la preproducción. Pero lo que la pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Ahí lo que nos planteamos fue, nosotros lo podíamos, no íbamos a postular a ningún fondo, Claro. porque ya hemos postulado otros, digo, en nuestra historia de 40 años juntos, no, 40 no, perdón, 30 años juntos, pero 40 años haciendo cosas. Entonces, no queríamos, pero porque queríamos hacerlo ya. Es decir, no queríamos eso de que te postulás y a ver si a alguien le interesa tu historia. Sí. Entonces, lo que nos planteamos fue, bueno, vamos a hacerla con nuestra plata, es decir, vamos a financiarla nosotros, pero no podemos pagar, es obvio que nosotros no podíamos pagar el costo de toda la película.
Es decir, que lo que vamos a pagar nosotros sea el costo de producir la película. Ahí va. Y fue notable que pudimos conseguir un equipo genial de cómplices en los técnicos, alumnos nuestros, en particular alumnos de Daniel, de allá de la Tecnicatura o del bachillerato de Arrayanes, que estaban como remetidos y les entusiasmaba y les gustaba la idea de trabajar juntos en un proyecto así independiente, acotado a 5 semanas de producción, 6 fines de semana, pues lo grabamos en 6 fines de semana en Santa Lucía del Este y acá un fin de semana que grabamos en Montevideo. Y después, con nuestra experiencia en el teatro, no tuvimos ni que hacer casting porque también ya teníamos elegido a los actores. Claro. Los actores estuvieron re afín porque son tremendos actores. Digo, a nosotros ya nos encantaban, ya los habíamos pensado, pero bueno, podían decir no, sin pagar, no. Y todos estuvieron afín no, queremos hacerlo y después vemos, no se preocupen. Entonces, bueno, fue espectacular. Y la experiencia del rodaje fue re linda, se trabajó en un clima espectacular, súper cariñoso, todo tremenda buena onda, es decir, nunca jamás hubo un problema, un roce, nada, digo, siempre fue todo bárbaro. Y es un lugar común decir este tipo de cosas en una entrevista, pero fue absolutamente cierto. O sea, fue una cosa, con la película ya terminada, en abril de este año nos juntamos a verla entre el equipo, o sea, el equipo, 15 personas en total, 10 técnicos y los 5 actores, éramos nosotros, y una sobrina mía nos consiguió un lugar para juntarnos, y entonces ella y su novio eran los únicos elementos externos, digamos, que obviamente no podían no estar. Y digo esto porque después del asunto mi sobrino me dice, ¿cómo se nota cuánto se quieren? No es común, porque ella trabaja en el medio, ella es maquilladora, y conoce justamente cómo suelen ser las cosas. Totalmente. Y entonces decía, no es común eso, o sea, realmente fue un ambiente de mucho cariño. Bueno, y eso, y ahora me acordaba de una cosa de lo que preguntabas hoy, si era vertical o no. Bueno, acá lo que pasaba era, nosotros somos los guionistas, los directores, había una historia que había que trabajarla en base a nuestras directivas. Pero nosotros tuvimos una cosa que para mí estuvo buenísima, que fue una preproducción muy trabajada para que nos rindieran esos fines de semana. Entonces, ¿qué pasaba? Cada integrante del equipo técnico se remetió en la historia a aportarle cada uno desde su lugar. Es decir, desde la fotografía que la hacía yo, pero también participaron la asistente de dirección y otro chiquilín que estaba haciendo la iluminación y asistente de fotografía y cámara. Cada uno aportó. Entonces todos estábamos involucrados. No era que, la fotografía es de Adriana, y entonces, todos aportamos. Y además nosotros, eso yo siempre, lo que decía Daniel siempre estamos aprendiendo, de verdad es así. Y yo siento que yo sigo aprendiendo y que ojalá siempre, que tenga larga vida para seguir aprendiendo. Totalmente. Porque siempre estás aprendiendo cosas y de los gurises estás aprendiendo todo el tiempo. Y eso para mí está buenísimo porque todo se retroalimenta y crece. Y la historia para mí, todo creció más por el aporte de cada uno, de todos los que participaron. Entonces, eso fue re lindo, Sí, re lindo. Una de las cosas que iba a preguntar, ideológicamente la gente, ¿cómo se sustanció con el proyecto? Eso para mí es de las cosas que... ¿Hubo en común también Eso para mí es de las cosas notables, porque sinceramente no sabemos exactamente qué piensa cada uno de determinados temas. Y no necesitamos tratarlos, porque en definitiva
digo, sabemos que estos temas son temas sumamente Complejos, por lo menos. controversiales, Sí. que en muchos casos además las aguas están divididas mal, o sea, onda, no puedo ni verte, ¿no? Entonces, hubiera sido unas penas si hubiera pasado, no hubiéramos tenido la armonía que tuvimos, Claro. así nomás, si hubiera pasado que alguien dijera, no, pero yo en realidad con eso. Ahora, nadie es tonto. No trabajamos con gente tonta. no había nadie que diga, no, tiene pocas luces. No era el caso. O sea que, digo, lo que trata la película está claro. Bueno, si hablamos del elenco, ni hablar, ¿no? Porque el elenco los actores son los que más tienen que compenetrarse y tienen que compenetrarse en el personaje y saber de qué va y saber qué pasa con los otros personajes, no solo en el de él, o sea que ahí tienen otra edad también, es un elenco joven, pero digamos que la mayoría digamos que anda cerca de los 30 años, pero bueno, no son de 20 como los gurises que trabajaban, 20 y poco los gurises que trabajaban, ¿no? De hecho ellos estaban asombrados de los jóvenes que eran los integrantes del equipo técnico y estaban encantados de que fueran tan jóvenes. Claro. Y una relación para. Pero bueno, volviendo a esto, es evidente que ningún actor quedó despistado acerca de qué iba la historia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso me parece que fue una cosa muy importante, porque sin saber exactamente qué piensa cada uno de determinados temas, y sobre todo si uno dice, ¿de qué pensás de esto? ¿Qué pensás de esto? Que ya es más específico. Creo dos cosas. Por un lado, que todos los que trabajaron fue porque les gustó mucho la película en sí. Porque en definitiva, más allá de los temas que trata, la película lo que muestra en definitiva es una protagonista y los personajes que la rodean, algunos de los personajes que la rodean, porque no todos son positivos, pero bueno, la protagonista, yo creo que es imposible no conmoverse, además de por la actuación espectacular, pero espectacular de verdad, de la actriz, que se llama Julieta Lucena, además de su actuación, me parece que es imposible no conmoverse con lo que le pasa a ese personaje. Y eso es muy humano. Va más allá de si vos estás de acuerdo con esto o con aquello. Totalmente. Claro, pero además Porque son temas universales. le pasan Pues. cosas que le podría pasar a cualquiera. Sí. Y que le podría pasar igual, piense A o piense Z. Totalmente. Le podría pasar igual. Y eso, yo creo que eso estuvo muy presente en las ganas de hacer la película por parte de todos, del elenco y de los técnicos. Además de trabajar de la manera que trabajábamos, que todo eso también influía. Y después lo que me parece también es que hubo siempre muchísimo ambiente de respeto. De respeto en el sentido más profundo de la palabra, de no sé bien qué pensás vos, pero pienses lo que pienses, tenés derecho a pensar. Y eso no me parece poco. Porque nosotros justamente estamos también apelando a eso. A ver, si no defendemos para empezar la libertad de pensamiento, Bueno. Claro, porque... Flaco favor le hacemos. Exacto, ¿no? Exacto. Y yo creo que acá lo que hubo en estas 15 personas fue una gran libertad de pensamiento y un gran respeto. Entonces, sin necesidad de ponernos a debatir nada, digo, estaba muy claro lo que pensaban los autores de la película. Y no pasó absolutamente nada, o sea, no fue tema, nunca se habló, y fluyó todo, me parece que con esta, como si dijeras, grandes jugadores de póker, ¿no? O de truco, ¿no? O sea, bueno, sin hacernos señas jugamos. Sí. Y además también, digo, la película está planteada en una clave poética también, que lleva como a otros lugares, Claro. que te lleva, no es político en el sentido ese como banal de discutir posiciones, Claro. sino que está planteando dramas humanos, cosas que le pasa a esos personajes que están sufriendo. Entonces, como que va por otro lado, Bueno, ¿cómo la vemos? ¿Y dónde la Bueno, vemos? sí, ahí entra una y esa cosa historia de Atalante, contame. que, digo, aunque no quiero
mezclar temas porque entonces capaz que dice, Sí, que "Ay, no esta se, que gente no se enrede la dice, gente. sí, sí, que lío, que Adriana no arme tanto lío con tanta cosa". Pero bueno, el asunto es que para nosotros, nosotros la vamos a exhibir en Cinemateca, ¿tá? Y bueno, Cinemateca es nuestra casa, como decíamos, nos formamos en Cinemateca, pero nos pasó una cosa buenísima y fue que la presentamos, se la mostramos a Cinemateca, estuvieron muy afín a pasarla. No solo la vamos a exhibir como en preestreno en el Festival Internacional de Cine de la Semana Santa, ¿sí?, sino después, a partir del 22 de mayo, va a estar en cartelera en funciones comerciales. Bien, ¿No? bien. Ahora, lo que le planteamos... Voy a hacer una interrupción a eso porque ya ahí Cinemateca nos ofreció algo que es lo máximo que le puede pasar a una película uruguaya, ¿tá? Porque no hay vidriera más prestigiosa que hacer un preestreno en el Festival Internacional de Cine, que ya va por el 40 y no sé cuánto festival va a ser ¿no? Entonces, que eso le pasa a varias películas uruguayas, pero a otras no tienen la suerte de que les pase. Bueno, ya eso fue una cosa porque Cinemateca nos dijo, a ver, la película estaba terminada en abril, el 30 de abril quedó terminada, de 2024, y nos dijo, si ustedes quieren estrenarla ahora, la podemos estrenar, o sea, en este año, pero el calendario ya está nutrido, les vamos a dar pocas funciones, pero si ustedes quieren, nosotros les ofrecemos preestrenarla en el festival y después tener una buena exhibición. Maravilloso. Bien. Entonces, quería poner énfasis porque realmente para nosotros claro. fue, viste, esas cosas que decís, Qué bueno, Claro. Diego, qué bueno. Sí. Eso por un lado. Y después nosotros le planteamos una cosa a Cinemateca y fue genial que nos dijeran no solo que sí, sino que les gustara la idea. Cosa excelente. Sí. Y fue que les planteamos, nos gustaría tener muchas funciones en horario central, porque sabemos cómo es la operativa de Cinemateca, que te la ponen en horario central al principio, después va cambiando de sala, dentro de las tres salas, cambia los horarios, pasa a un horario lateral si no tiene mucho movimiento, etc. Entonces, lo que le planteamos fue, bueno, ¿qué pasa si nosotros prevendemos entradas? Ya teníamos nosotros una experiencia en el 2004, 2005, nosotros hicimos un largometraje documental, Vientos de Octubre, que habíamos llenado la sala grande de Cinemateca, la que estaba en 18, bueno, la habíamos llenado en 2 funciones y habíamos metido ¿cuántas personas? Y en total 1.500 personas. 1.500 personas en 2 funciones. Claro, en esas circunstancias era gratis, ¿no? Pero bueno, teníamos ese antecedente de que con el boca a boca habíamos logrado colocar 1.500 personas. Sí, porque además había llamado mucho la atención, porque por gratis que fuera, era el contexto de un festival, no en este festival, sino un festival menor. Festival de invierno. Se llamaba Festival de Invierno, no lo hacen más. Un festival secundario, como te digo. Y todas las exhibiciones eran gratis, pero ninguna película llevó tanto como la nuestra. Pero fue sobre todo por la manija que dimos, ¿no? Por el esfuerzo que tuvimos en ese sentido. Entonces decíamos, con está ese bien. antecedente dijimos, ¿y por qué no plantearnos prevender entradas y a ver si y qué pasa si, a ver, Cinemateca, qué pasa si te compramos entre funciones? ¿Puede ser? Y nos dijeron que sí. Y no solo nos dijeron que sí, sino que les gustaba la idea, que les parecía interesante la idea. Y ahí entra esa segunda propuesta que es, por eso es ver crisis, pero también hay algo más que no es solo ver crisis, es apoyar la consolidación o la creación, no sé, de un nicho de mercado. ¿Qué es? A ver, así como existe gente que le gusta la murga, y entonces y un montón de gente, no son muchísimos, no es un mercado enormísimo, pero bueno, las empresas apoyan a los murgueros, bueno, con tantos estudiantes que están egresando constantemente de las escuelas privadas y la UTU de cine, ¿tá? Con tantos realizadores que existimos en el Uruguay, que a veces ni siquiera nos vemos entre nosotros,
que no nos conocemos. Yo, por ejemplo, soy una militante de ver cine uruguayo. ¿Por qué? Porque me interesa ver qué hacen otros. Claro. Me gustará, no me gustará, pero me gusta apoyar económicamente, porque ya que vivimos en el capitalismo, me gusta apoyar económicamente, pagando la entrada y viendo lo que otros hacen. Y después me gusta, no me gusta. Me encantaría que hubiera más debate acerca de lo que se hace, poder hablar, yo siempre lo digo en las clases, para mí la crítica constructiva te reaporta. Y yo en las clases siempre intento que los gurises se critiquen en una buena, pero para crecer, para no quedarte vos en tu universo, en tu burbuja de lo que querés hacer y nada más, sino, a ver, ¿en qué fallé capaz en la comunicación? ¿Qué no se entendió? Para que la próxima salga mejor. Totalmente. Entonces, es re difícil, sabemos que es re difícil pedirle a la gente que te apoye para comprar una entrada de algo que va a ocurrir el año que viene. Pero lo que pasa es que Cinemateca arma su programación. Entonces no tenemos otra que hacer esto. Es decir, que pedirle ahora a la gente que nos apoye. Pero para nosotros es realmente una aventura, pero sería estar haciendo historia. Porque en lo que es el cine uruguayo, estamos todos súper aislados. Es como que no nos estamos retroalimentando. Entonces, estaría buenísimo que, por lo menos entre la gente que le interese ver cine uruguayo, apoyar el cine uruguayo, que se apoye, a los que les gusta ver cosas que nos representan, o que quisieras que te representaran, bueno, que haya un apoyo, y en particular con esa agrupación que armamos, que se llama Talante, y que de alguna manera fue como el primer nucleamiento para poder apoyarnos. Una de las cosas que justamente queremos es fomentar la colaboración, es decir, que empecemos a colaborar entre nosotros. Y eso no invalida que vos te quieras presentar a un fondo y hacer la película a lo Netflix, y está todo bien. Es decir, no invalida nada, es sumar, nada más. Y eso es lo que estamos enmarcados. Y buenísimo. Complementando un poco, Adriana dice con razón, me están pidiendo que compre una entrada ahora en diciembre para una película que se va a estrenar en mayo, concretamente mayo del año que viene. Bueno, sí, es una venta de entradas anticipadas. En realidad ya existe la venta de entradas anticipadas. Claro. ¿Hay algún beneficio? Bueno, hay un pequeño beneficio, pues es pequeño, no vamos a decir que es enorme, porque no lo es, que es congelar el precio de la entrada. Claro. Porque queda ahora, y después el año que viene Cinemateca va a tener las entradas un poco más caras, pero yo ya sé que no van a ser el doble de caras. O sea que no es pague la mitad, no vamos a mentir, no es un gran beneficio. No es una gran promo de no es un gran beneficio, es un pequeño beneficio. En realidad es más una cuestión de decir, está bien, pero si yo estoy viendo esto y me interesa y me da curiosidad la película, si veo el tráiler y me da curiosidad y lo que hablamos nosotros, claro, y qué sé yo, si te da curiosidad, comprala hoy en lugar de mayo, porque la diferencia para nosotros está en algo muy importante y que me parece que la gente que está viendo esto, eso sí le va a importar y mucho. Que es el posicionamiento posterior. Es, ¿no?, la cantidad de semanas que podemos tener de exhibición en horario central. Claro. Eso lo que significa es darle más visibilidad a la película. Darle más visibilidad a la película significa darle más visibilidad al tema, y a que se discuta, a que haya debate. O sea, es propiciar eso. Entonces, eso me parece que a tus seguidores les importa. Sí, claro, mucho. Entonces, yo los miro y les digo, esta es la razón para comprar entradas ahora en diciembre. Cinemateca nos va a poder decir, bien, vamos entonces allá a programar en mayo que ustedes tengan, en lugar de lo normal es 3 semanas de exhibición total, una central, una lateral A y una lateral B, ¿no? En lugar de eso, que tengan 2 o que tengan 3 semanas de exhibición
el horario central, y después vendrán las laterales, pero ya cambia todo, cambia mucho. Total. O sea, el cambio es significativo. Entonces, esa es la razón por la cual hacerlo, ¿no? Qué bueno. Por otro lado, esa es la razón. Lo que voy a decir ahora es un anexo, pero esa es la razón. Que les quede claro. Esa es la razón. ¿Está? El anexo es, vos decías, ¿cómo hicimos esta película? La hicimos con amor. La hicimos con amor las 15 personas que trabajamos y la hicimos sin cobrar un peso. No solo eso, nosotros tuvimos que poner plata para hacer la película porque no permitimos que nadie gastara un solo peso. O sea, todo lo que fue transporte, comida, que esos son los dos rubros principales, todo eso lo pagamos nosotros. Eso nosotros no pretendemos recuperar ni un peso, porque como siempre decimos, es como si hubiéramos hecho un viaje. Para el realizador es parte de... Cuando vos ahorrás plata para hacer un viaje porque querés hacerlo, ¿no? No considerás gasté la plata, no, la invertí en algo que me gustó hacer. Exacto. Bueno, nosotros hicimos un viaje. Para nosotros hacer la película fue un viaje en todo sentido. Sí. Entonces, esa plata está más que bien gastada. Totalmente. Esa no nos importa. Ahora, vender entradas significa recaudar. Y la recaudación sí, lo que nos encantaría es que pudiera servir para pagarle a los técnicos y a los actores el trabajo que realizaron por amor al arte. Claro. Eso también sería. Pero esa parte secundaria, en este sentido, da lo mismo si la entrada la compras hoy o en mayo, la plata les va a llegar igual. Claro. Lo que no es lo mismo es por las semanas de exhibición. Claro. O sea, ahí sí necesitamos diciembre. Buenísimo. Necesitamos buenísimo. diciembre. ¿Cómo hacerlo? Creo que vos tenés los datos, digo, para poder manejarlo Vamos a poner todo, visualmente, porque acá se pierde, Sí, pero en sí, definitiva sí, sí. es mandar a un celular, quiero ver Crisis y recibir el instructivo, digamos, de cómo hacer, que es muy fácil, es simplemente depositar en una cuenta Prex, que podés hacerlo por transferencia bancaria. Digo esto porque alguna gente nos ha preguntado, pero ¿cómo por transferencia bancaria? No es un banco, no, pero vos pones, por ejemplo, desde eBrow, pones transferencia a otros bancos y así como te aparece Itaú, Scotia, te aparece Prex. Claro. O sea que hacer la transferencia es tan sencillo como eso. Perfecto. O si no, vas a un Habitat y decís quiero poner 400 pesos, que es el costo de la entrada, 400 pesos para esta cuenta Prex. Claro. O sea que eso es lo primero. Y después se y le después, envía un y después, bono canjeable. y después enviar al pero no celular necesito- nuestro, al celular nuestro, enviar el comprobante Ahí va. del pago y los datos, que los datos son el nombre de la persona, la cédula de identidad y el celular. Porque entonces, después de eso, ahí sí se les envía el bono, es eso, es un bono canjeable por entrada. Es un bono que va a decir tu nombre, tu número de cédula, tu celular, Claro. ¿tá? Es tuyo y nada más que tuyo. Vos podés, si compras 5 bonos, hay 4 personas que van a ir con tu nombre, o sea, porque sos vos el comprador, Sí, simplemente. sí, sí, sí. Y esos bonos van a ser canjeables por entradas en Cinemateca, ahí sí, recién en mayo. Porque ahí la gente va a poder elegir, bueno, qué día quiero ver la función y me voy a sentar en tal fila, tal butaca. Claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si me queda algo más. Si ustedes ven que hay algo Por nosotros, necesario. no. Yo creo que nos diste un Sí, tiempo un tiempo, enorme. sí. Esperemos no aburrir espantosamente a la No, gente. para nada, para nada. Es un público igual, se banca horas igual. Así que- pero no creo que este caso I dey use my talent to live my life, life, yeah, yeah. Anyhow e be, I no dey complain, oh, nah, 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 nah. I wake up in the morning, Oluwa dey bless. I dey sing my song, Oluwa dey bless, oh. Anything where I do, Oluwa dey bless, yeah, yeah, yeah. See, where Este canal no pertenece a religión, logia ni organización oficial alguna. Su contenido expresa una opinión personal basada en la investigación real. El mismo expresa una opinión y está amparada en el artículo 19 de la UNESCO sobre los derechos y la libertad de expresión.
Emisora de Claraboya. Hacemos radio. Joyas de la música libre. Una exquisita selección. Por algunas cositas Te que... muestro, mirá, Ujú. el protagonista de la historia de infección es este señor, Máximo este villano. monje, el máximo villano. Qué grande. Ese es el gran villano de la serie y el lugarteniente. Y el lugar de mente en realidad es este chiquititito. Este Que, chiquitito. no, que debe parecer en otra escala, capaz, ¿no? Sí. Este es el Claro, lugarteniente Ah, ese. Ahí va. Qué grande. del villano. Y después empezaron a aparecer algunos personajes que eran las pobres víctimas de los villanos. Entonces, este es uno de los personajes. Qué grande. Acá te voy a arrimar otro. Ahí va. Ojitos. ¿Dónde está? Este, ¿no? Ese sí. Este apareció también. No, yo iba a sacar a ese, sí, ya sé, pero digo. Se nos, Mientras tanto, se nos mientras desparramó. tanto, que mientras sí. tanto, este es otro personaje. Mirá vos. Ay, Ah, tremendo, hay que... Estas son las pobres víctimas de los villanos. y este. Ahí Y este quedó. es el otro, ahí Ahí queda. ahí tenés el otro personaje. Qué grande. Creo que fueron los únicos Creo que que sí. aparecieron, porque Creo en que realidad los grandes Ah, protagonistas, sí, después aparecía, me acuerdo, la vaquita esta. si ven algún capítulo son capítulos de 1 minuto. Son capítulos, o sea, son micros de 1 Ahí minuto va. cada uno, o sea que es muy fácil. Por lo menos ver uno y decir, no me gusta, no veo más. Pero Claro, más de ¿cómo- 1 minuto no perdés. Ahí va. ¿Cómo se llama en sí bien? Infección. Infección. La serie se llama Infección. Las voces las hacíamos nosotros. Mirá, Muy bueno. fuerte. No, bueno, está La hicimos buenísimo. entre cuatro personas. Nosotros dos, que Adrián era la que filmaba, encerrados en nuestra casa, en el Ahí. encierro. Después el encierro se terminó, digamos, pero lo seguíamos haciendo, obviamente ya el esquema era ese. Ahí va. Digo, nosotros nunca estuvimos encerrados en el casa, Bueno. vamos a decir la verdad. Pero digamos, encerrados Sí, en el sí, sí. sentido que laboralmente sí estábamos encerrados, Claro, pero ahí teníamos va. que trabajar desde casa, o sea, Ahí va, en ahí ese va. sentido sí. Y después los otros dos integrantes de nuestra productora, que son dos gurises, y cada uno trabajaba en su casa, o sea, que cada uno hacía su parte, Ahí y va. estábamos todos en diferentes lugares y cada Claro. uno hacía su parte y el resultado eran esos episodios de 1 minuto cada uno. Qué grande, qué grande. Bueno, Después buenísimo. cosas, no sé, para mostrarte, bueno, este Sonetti, Ahí va, Juan bien. Carlos Sonetti, de que te hablábamos, porque este yo lo escritor mencioné en un uruguayo. momento. Claro. Y mucha cuestión de cine, ¿no? Sí, porque estas son películas de... Esta es una película de Berman. Bueno, Bergman. hay mucho Berman acá, gritos y susurros. ¿Para qué te voy a apagar la luz de acá? ¿Qué tenemos? Ahí va, qué Es grande. tremenda película. Estéticamente te va a encantar. El trabajo, el manejo del color, sí. De esa misma Sí, película es bueno. esta foto que es una foto de rodaje de una de las actrices. Qué De grande. hecho, lo que se ve acá es la cámara, ¿no? Este es el hombro del camarógrafo. Ahí va. ¿No? Es una foto Qué, de qué de bueno. rodaje. Qué bueno. Bueno, por acá un poco de jazz. Sí, sí, no puede faltar. Ah, bueno. Y en Acá realidad, otra este vez. es Berman con la muerte del último sello. Esto es la película que yo El te decía, el séptimo séptimo sello, sello. Ah, Y es es un detrás de escena también, porque el que está a la derecha es Berman, que está hablando con el actor que hace de la muerte. qué fotaza, ¿eh? Sí, Eh, está Qué fotaza. notable. La verdad que tremenda, tremenda. Fotaza. Bueno, fenomenal. Acá fenomenal. tenemos otra película más. El almuerzo desnudo, una película de Cronenberg. Sí, Mateo. Es una foto original. Sí, bueno. Ahí tenemos Beatles, ahí arriba. Que no pueden No, faltar. no puede faltar, Ah, no, no puede faltar. Bueno, acá también tenemos algo, y acá tenemos Pink Floyd, Claro, todo de todo. qué grande.
Y bueno, el hábitat, ¿no? de Y cineasta. una foto familiar, pero que a mí me encanta porque es impresionante todo lo que dice esta foto. Es un tío mío ya muerto con su nieto, que hoy el nieto tiene 50 años, ¿no? Claro. Pero mirá lo que es esta foto Pero mirá esa foto. del aeropuerto, ¿no? De la época en la que existía la terraza del aeropuerto y podía salir a ver los aviones. Es verdad. Y de hecho en la época en la que existía Pan American, que no existe más. Pero mirá, Entonces- sí, mirá, soy yo con Woody Allen. A mí me parece impresionante la foto porque es como que cuánto de histórica tiene, ¿no? Claro. Porque decís, mira, no existe la terraza. Bueno, el aeropuerto ya no existe, porque ahora es el nuevo, Ahí va. ¿no? Sí, El aeropuerto sí, viejo, sí. la terraza tampoco, no se puede salir, y la aerolínea tampoco. Qué grande, qué grande. No, además el encuadre, o sea, es muy buena, muy buena. Foto, Es muy buena foto, sí. La sacó el hijo de él y el padre de este, digamos, es notable. Claro. Y no es fotógrafo, o sea, es una foto de alguien no profesional con muy buen sentido. Sí, en Todo, absoluto. En todo. absoluto. Sí, es perfecta. Es perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien, ya está la profe y la alumna. Que esto además fue totalmente de casualidad, ¿no? Porque a nosotros nos contacta uno de los actores, Pipolo, Sí. y resulta que cuando les comentó, ya habían sabido de nuestras fechorías cinematográficas y además era profesora de Ariana, así que buenísimo, quedó todo en familia. Y por supuesto, ahí yo, cuando hablamos de eso, de que vos decías y qué pensaba la gente, Pipo era el único que nosotros sabíamos perfectamente que era lo que pensaba y que habíamos tenido muchas conversaciones al respecto, ¿no? Claro. Pero con los demás no, y fue notable eso, lo que te decía, no te lo voy a repetir, pero Pipo sí, claro, Pipo estaba totalmente compenetrado. Qué grande. Bueno, fenomenal, gente. Bárbaro. Es rejustificable. Son unas personas muy agradables y gracias por recibirnos. No, muchísimas gracias a gracias a vos. vos. Muchísimas gracias a vos y nada, en este caso ojalá que nos compren. Y ojalá, Claro y que después, sí. y bueno, y después todas tus invenciones que Arián me mostró. Ellos sí que son locuras. Bueno, pero me encantaron todos los efectos especiales, eso me parecieron alucinantes. Sí. Además, una gran actriz que tenés Bueno, sí, eso realmente. Tenemos me parece que- hay que decir que tenemos a tu hija fuera de cuadro acá, ¿no? Sí, sí. Guiándonos continuamente. Lucía, seguí sin atenderme. Decí renunciar por temas personales. Hola Lucía Jiménez. El programa Cuídate y nos cuidamos ha activado el encendido automático de tu celular. Año y medio esperando la respuesta para el tratamiento oncológico y ahora te dan 5 días de mierda para darte una vacuna de mierda para una gripe de mierda. Eso nos da 4 días seguros para hacer algo. No creo que sea un delator. Es lo que es nomás. Buenas. Lu, necesitas un plan B. Capaz que ni siquiera es necesario el plan B. En una de esas el backup central es un archivo al pedo como tantos. No me banco que me digan cómo tengo que vivir, cómo me tengo que cuidar. Domicilio anterior. ¿Usted se refiere a...? Sí, al lugar de los hechos por los cuales usted está aquí. No sé si Verónica tiene la solución. ¿Y vos? ¿A qué viniste? ¿Por qué se atribuye algo que usted no hizo? Si hasta ahora usted no lo entendió, ya no lo va a entender.